buenas, queridos espectadores. Bienvenidos a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy está con nosotros el doctor Tomás Chivato Pérez. Él es un alergólogo, es médico militar y además es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Con lo cual yo diría que es un maestro de maestros también. Así que enseguida vamos a entrevistarle, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Al guardián del aire y la salud. En Madrid naciste, bajo un cielo infinito, hijo de Tomás y Carmen, bendito. Con vocación y ciencia, en tu mirada, a la vida y la salud entregaste tu jornada. Alergólogo de noble visión, desentrañando del cuerpo su reacción. En inmunopatología, sabio y prudente, buscando respuestas en cada paciente. Militar del aire, con honor y empeño, sirviendo a España cumpliendo tu sueño. Catedrático y maestro, faro en la enseñanza, en el CEU San Pablo dejas tu alianza. Junto a ángeles, amor y sostén, formaste un legado de saber también. 4 hijos seguiste en su andar, farmacéuticos y médico, listos para sanar. Y en los brazos de Tomás y Ana, tus nietos, reflejo de tu alma temprana, investigador incansable, espíritu audaz, dejando huella que nunca se irá. Por tu entrega, tu ejemplo, tu luz sin igual, te honramos hoy con este cantar. Médico, maestro, soldado y honor, en cada vida dejas tu amor. Bienvenido. Muchas gracias. Muy emocionado. Me alegro. Bueno, pues el doctor Tomás Chivato, vamos a hacer un poquito el repaso desde tus inicios, ¿no? Él ha nacido en Madrid en el año 1970, es del barrio de la Concepción, ¿verdad? De José del Hierro, esa zona. Yo sé que estudiaste en el colegio Santa María del Carmen. Santa María del Carmen. También coincidimos ahí unos añitos en el mismo colegio Obispo Perelló, con lo cual me hizo muchísima ilusión cuando lo supe, porque al final los colegios donde te has formado, ¿no? El pensar en ellos te traen tus infancias, tus primeros partidos de fútbol, tus primeros profesores, tus primeros compañeros, amigos, todas estas cosas que son tan entrañables, ¿verdad, Tomás? Desde luego que sí. Quizás por acotar, nací en 1960. Ay, perdona, te he dicho Gracias 70. por hacerme más joven. No, es verdad, perdóname. 60, y sí que es cierto que los primeros años son fundamentales. Los primeros años fui al Obispo Perelló, pero luego por cercanía fuimos al Santa María del Carmen, empecé yo y luego mis otros 3 hermanos. Y ahí efectivamente conservas amistades desde la infancia, que probablemente sean las amistades más puras, las que no hay nada de interés. Me recuerdo a Antonio, José Antonio sigo viendo, José Luis, amigos de toda la vida. Y ahí aprendimos a jugar al fútbol y a otras cosas, también al mus o a churrome de manga mangantera y a otras actividades en los primeros viajes con el colegio. Y también ahí tengo que recordar a una profesora, a Pilar Ruf, que era mi profesora de Ciencias Naturales, y ahí empecé a vislumbrar algo de la biología, del cuerpo humano. Probablemente ahí empezó a llamar la atención el cuerpo humano. Sí, en Ciencias Naturales en el colegio, sí. Sí, yo creo que hay algún profesor, a mí también me ha marcado algún profesor, que cuando tienes esos 14, 15 años, ¿no? Que no sé si por admiración, ¿no? Pero te inspira algo que además si encima es una asignatura que te lo hace entender bien, a veces como en nuestro caso son ciencias, ¿no? Pues yo qué sé, te marca ya como un camino, ¿no? Es curioso, ¿no? Ella fue de luego muy inspiradora. Ya digo, de nuestro curso 3 hicimos medicina. Antonio, José Antonio y yo, sí. Tomás y Carmen. Fundamentales, sus padres, claro. ¿Carmen vive? Carmen vive, 93 años. 93 años. Toda una chavala. Claro, la verdad es que nuestros padres nos han cuidado muchísimo. Nos han dado muchos valores, ejemplos de vida.
Tu padre estaba en el mundo de la farmacia, ¿no? Efectivamente, trabajaba en una multinacional, Hedge Ibérica, se llamaba así, con productos muy conocidos, y en casa siempre se hablaba de, aquí veo a mis padres el día de la entrega de tenientes, sí, San Javier. Bueno, pues siempre debíamos hablar de médicos y de grandes figuras, don Ángel Ortega Núñez en el Gregorio Marañón, Ortiz Vázquez en La Paz, y luego sí coincidí que tuve una enfermedad, en el año 75, fui intervenido quirúrgicamente, y ahí ya vi la medicina de cerca, y vi lo que puede ayudar un médico a alguien que lo está pasando francamente mal. ¿Qué tenías entonces? 15 años, fíjate. En 1975, estoy operado un pulmón, y ahí sí que vi la medicina muy de cerca, muy de cerca. Desde el punto de vista paciente, que ahí sí que te das cuenta de quién es el héroe, ¿no? Sí, el héroe, y también hablaré mucho hoy del trabajo en equipo, porque ahí veías la gran figura, el doctor Folqué, que fue el que me operó, pero luego veías a los residentes, a Infante, Girón, Guglieri, que eran los que estaban realmente cerca de ti. ¿Te acuerdas de ellos? Los residentes son fundamentales en el soporte de la actividad hospitalaria, y me acuerdo perfectamente de los tres, de Infante, Guglieri y Girón. Hablaremos de ello porque sí es verdad que, claro, el doctor Tomás Chivato, hemos dicho que es decano de la Facultad de Medicina de una universidad muy prestigiosa, que es San Pablo CEU. Pero claro, él está muy en contacto con alumnos, con residentes, y esto nos va a venir muy bien para entender realmente ese campo de la medicina, cómo ha ido cambiando. Pero antes me gustaría ver un poco esos... O sea, te hemos visto ahí vestido de militar. De militar, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, antes de llegar al militar hay un momento muy importante que es dejar el colegio. En el Santa María del Carmen no teníamos COU. Yo soy de los bachilleres antiguos, bachiller elemental, bachillerato superior, reválidas, y mis padres me dijeron, hay un sitio para estudiar muy bien COU, se llama CEU, vas a ir al CEU a estudiar. Pues bueno, pues al CEU que me voy, tenía 16 años. Y allí casualmente, por azar del destino, conocí a la alumna que se sentaba a mi lado, mi mujer. ¿Tu mujer? Qué bonito, ¿eh? Desde entonces. Bueno, entonces juntos, luego ya fuimos a estudiar la carrera al CEU. Escucha, que desde muy pequeñitos. Desde los 16 años juntos, 16 años. 50 años. Entonces, decidimos estudiar los dos en el CEU. Ella estudió biológicas y yo estudié medicina. Y el CEU entonces era un centro adscrito a la Universidad Complutense. Al acabar los primeros años pasé a estudiar al Generalísimo Franco I y luego acabé la carrera en el Hospital del Aire. Y estando en el Hospital del Aire conocí que había una oposición para ser médico militar. Y de hecho me presenté en 1984 a la oposición y aprobé a la primera. Y por eso esa foto de San Javier era la entrega de despacho de tenientes. Y de ahí luego ya estuve destinado en la zona aérea de Canarias, primero en el Policlínico de la zona aérea de Canarias, en el cuartel general de Canarias, y en la base de Gando, que esto es un Mirage, es un avión de combate de esa época, y los mejores años de nuestras vidas, probablemente. O sea, ¿tú has pilotado un avión? No. He estado acompañando a pilotos, sí que he volado en helicóptero, en aviocar, en todos los aviones, en Hércules, los aviones militares, pero no, piloto no, solo médico militar. Solo médico militar. Oye, ¿qué tal? Porque en tu familia militar nada, ¿no? Nada. Sí que tuve, antes de aprobar la oposición, todavía estaba el servicio militar obligatorio en España, hablo del año 82, y sí que hice IMEC, Institución Militar de Escala de Complemento, y soy alférez del Ejército de Tierra. Hice las milicias en Cáceres primero y luego en lo que era la Academia de Sanidad Militar. Entonces ahí ya aprendí lo que era parte de la vida militar, y de hecho aprendes algunas ordenanzas que ya te marcan la vida, como por ejemplo la ordenanza actualmente número 14 del militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulan a hablar siempre bien, vale muy poco para el servicio. El retrasarse, aunque sea de minutos, el excusarse de males imaginarios supuestos para cumplir tus obligaciones o que tu voluntad no adelante cosa alguna, son muestras de gran desidia e ineptitud para el servicio. Entonces eso lo puedes aplicar a cualquier carrera. Efectivamente, esos son valores absolutos. Bueno, y la carrera de medicina, que encima es de las de más estudiar y la de más esfuerzo y dedicación y tal. Muy larga, 6 años. Oye, tenemos amistad y conocemos a más médicos militares, ¿no? Galo, Olmeda, el doctor Enrique de la Morena.
todos habéis tenido en la parte, siendo militares, en la parte sanitaria dentro de militar, creo que una formación que parece que a lo mejor dice, no, pues que es militar, pues ya no es como médico, pero creo que impresionante, ¿no? O sea, ha sido una formación, además, de mucha práctica, ¿no? Claro, yo estoy en el Hospital del Aire, que para estudiar la carrera era un hospital excepcional. Teníamos una serie de profesores fantásticos, a la cabeza Gómez Terreros, pero también cayó el Coca, muchos profesores fantásticos. Y luego, cuando aprobar la oposición, si tenías ese privilegio, ese honor de formar parte del Cuerpo de Sanidad del Aire, se te formaba de la mejor manera posible. Entonces adquirías ese de conocimientos no solamente asistenciales, sino también para formarte en docencia y en investigación. Realmente todo lo que he podido desarrollar a lo largo de mi vida profesional lo aprendí en el Hospital del Aire. Efectivamente, es importante destacar la especialidad, que es así que la hice en el Gregorio Marañón, donde ahí quería destacar a María Rubio y todos los componentes del Servicio de Alergia del Gregorio Marañón, donde aprendí lo que es la alergología como especialidad, a la cual llevo 40 años ya de dedicación. Ahora hablaremos de la alergología porque nos interesa muchísimo. Vas combinando lo que es ser militar con ser médico, ¿no? Llega un momento que ya dices, bueno, pues ya tengo que dejar lo que es la parte militar, aunque yo creo que es un espíritu que todos tenéis. Es decir, yo creo que cuando has pasado por ejemplo, bueno, aquí es en... Bueno, este es el Hospital del Aire. Este es el servicio de alergología que dirigía el doctor Rafael Laguna Martínez y mis compañeros José María Mateos y los residentes que teníamos en ese momento, José Ramón y Susana. Y hablando de trabajo en equipo, fundamentales, Lali y Magdalena y el entonces tropa profesional sanitaria Carlos. Es un equipo, el trabajo en equipo es fundamental en medicina. De nada sirve ir solo, lo dicen mucho los africanos. Si quieres ir rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar lejos, ve en grupo. Entonces el trabajo en equipo en el Hospital del Aire era algo fundamental. Además, claro, ahí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mentes juntas. Es mucho más que una, aunque sea muy brillante, ¿verdad? Se multiplica el conocimiento y la pasión por el trabajo. Claro. Es algo realmente, fíjate que yo tengo un detalle de una de las veces que ingresaron a mi padre en un hospital y claro, se salieron todo el mundo y a mí me dejaron ahí porque como yo estaba en un rinconcito con él y llegaron los médicos que tenían que tomar la decisión si operar o no a un paciente que había llegado bastante complicado en el tema de estómago y oye, escucharles era como maravilloso, porque en ese momento son mentes muy inteligentes, mentes con mucha formación, pero que tienen que ponerse de acuerdo qué decisión tomar, ¿no? Y la decisión ahí es de vida y muerte muchas veces, ¿no? ¿Operas, no operas? La toma de decisiones es clave en medicina. En cualquier especialidad sí que es cierto que hay momentos como puede ser el servicio de urgencias, las unidades de cuidados intensivos, donde hay que tomar decisiones y no te puedes equivocar. Una equivocación puede tener consecuencias nefastas. Por eso es muy importante la formación. Y la formación no solamente teórica, la formación práctica, fundamental. Y si a eso le sumamos una actitud positiva, tienes una ecuación matemática muy importante. Conocimientos teóricos, habilidades prácticas, la actitud positiva. Y yo siempre a eso le añado dos facetas relevantes, que son los principios éticos y la comunicación. La comunicación es fundamental con el paciente, con la familia. Es muy importante que el paciente entienda lo que está ocurriendo para establecer una auténtica alianza terapéutica. Si no, no va a haber éxito en medicina. Fíjate que a veces se piensa que el mundo de la medicina es como un mundo demasiado, o sea, desde el punto de vista práctico, científico, y que se olvida un poquito lo que es también lo trascendental, ¿no? Lo que la esencia del ser humano, ¿no? Yo creo que eso no, yo los médicos que os entrevisto no es así, ¿no? A lo mejor desde fuera dicen, no, es que es muy frío, porque yo todo lo contrario, sinceramente. O sea, yo creo que como estáis tan cerca de situaciones en familiares y en pacientes que a veces son dramáticas, lo veis tan claro que todo lo contrario, os genera, no sé, es mi opinión. Bueno, tenemos un juramento hipocrático que nos obliga desde hace ya 2500 años, donde tenemos que hacer el bien, nunca hacer el mal, y de luego tratar a todos con equidad y justicia. Entonces, ese principio, ese juramento nos obliga ya como profesional. Pero es cierto que luego ha aparecido otro nuevo principio en el siglo XX, el principio de autonomía, que también hace que sea una medicina más humana. El paternalismo médico de siglos atrás ya va atenuándose. En cualquier caso, tenemos que tener claro que no siempre curamos, que muchas veces solo aliviamos
o consolamos, acompañamos, desde luego siempre cuidamos, y es lo que no debe olvidar nunca un buen profesional de la medicina, que además sea un profesional bueno y no es un juego de palabras. Siempre intento transmitir esto a mis alumnos. No es lo mismo ser un buen médico si luego no tienes una buena comunicación y no tienes empatía, algo que a veces nos falta con estas prisas que tenemos. Por eso la humanización es otro reto que tengo en transmitir a los alumnos en la facultad. Oye, hablábamos de Ángeles antes, ¿ella estudia biología? Biológica, sí. ¿Biológicas? ¿Ejerce luego de...? Bueno, ella fue profesora en Canarias, estuvo en un colegio impartiendo clases a los alumnos de bachillerato y de COU, siempre acompañándome, siempre sacrificándose. No, claro, es que además el sacrificio ahí, porque si ya te conoce una persona de médico ya, digamos ya que estás ejerciendo y tal, no es lo mismo que un estudiante que tiene que seguir estudiando. O sea, tienes que entender mucho lo que es un noviazgo en ese aspecto, en ese momento de la vida donde vosotros estáis dedicados casi al 100% al estudio. Ella, por una posición, está ejerciendo en función pública y, bueno, ha desarrollado su carrera también. Y, bueno, lo más importante es que hemos podido tener hasta 4 hijos. Hasta 4 hijos. Hasta 4 hijos. Y además 3 farmacéuticos que han seguido un poco la estirpe de tu padre. De tu padre. Del abuelo, sí. Del abuelo y luego... Una médico. Una médico. ¿Alergología? No, digestivo. El mayor hizo farmacia, Tomás, y de farmacia y luego es especialista en red de farmacia. Leticia hizo farmacia y luego nutrición y trabajó en una multinacional. Irene es la que ha hecho medicina y está trabajando ya como gastroenteróloga. Y la pequeña hizo farmacia y biotecnología en inglés y ahora está trabajando en ensayos clínicos. Estamos muy orgullosos de los 4. O sea, tu hogar es un hogar científico 100%. O sea, ahí no... Oye, tenemos 5 Tomás, ¿no? Tomás... Sí, efectivamente. ¿Abuelo tuyo? Mi abuelo se llama Tomás, mi padre se llama Tomás, yo me llamo Tomás, mi hijo Tomás y mi nieto Tomás. Y ahora hay un nieto que mi nieto mayor se llama Tomás Tomás también. Siena, ¿no? Sí, ellos Tomás. Están por Murcia, viven en Murcia, muy felices en Murcia. ¿Lo de los nietos cómo es eso? Pues hay una tienda especial de baberos para abuelos y ahí compramos todos los baberos, todos los abuelos, porque de repente ves que que la vida va evolucionando, vas cumpliendo años, pero dando muchas alegrías. La familia va aumentando con Elena y Tomás, esperemos que Irene también con Álvaro, y la verdad es que es una alegría, tener nietos es una alegría, te rejuvenecen. Te rejuvenece, ¿verdad? Te rejuvenecen. Yo fíjate, mis hijas todavía son jovencitas, pero digo, yo quiero tener nietos, ¿eh? Sí. A ver si no me vais a dar nietos, que yo creo que es otra vez revivir, además desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de tener que encargarte de otras cosas, ¿no? Sino es como suele ver los toros desde el burlaero, ¿no? Un poco más... Sí, porque la relación con los hijos es distinto, tienes una responsabilidad, tienes que educarles, tienes que darles principios, tienes que acompañarles, luego ellas tienen que volar solos. Claro. Pero a los nietos solamente tienes que disfrutar de ellos, jugar con ellos y leer sus cuentos con ellos, pasarlo muy bien con ellos. Y jugar al fútbol con ellos. Aunque sea peligroso, que me pasó el día de Reyes, me caí jugando al fútbol con mi nieto de 5 años y he tenido un desgarro en el cuádriceps, pero nada, ya he recuperado totalmente. Bueno, voy a decir una cosa a los espectadores. El Real Madrid, por un minuto, perdió a un gran fichaje, que es el doctor Tomás Chivato, por un minuto. ¿Fue así? Por un minuto. ¿Juegas delantero? No, siempre he sido defensa. Siempre he sido defensa. Entonces perdió un gran defensa. A raíz de la operación de pulmón de los 15 años, para expandir el tejido pulmonar, me recomendaron hacer mucho ejercicio. Y cerca, en el barrio de la Concepción, como bien has indicado, había un polideportivo. Me apunté al club de atletismo de la Concepción y me dediqué a correr como un poseso. Bajaba a correr todos los días a correr. Total, que cogí mucho fondo, era un buen mediofondista y corría muchísimo. No era muy técnico, pero sí corría mucho. Entonces hice una serie de pruebas a esa edad, 15-16, con el Real Madrid. Iba pasando las pruebas, iba bien encaminado, porque yo veía las notas, atención a este jugador, atención a ese jugador. Pero el día de la prueba definitiva coincidió con mi primer día de carrera de medicina, que era en Montepríncipe. Y llegué tarde por un minuto a la prueba. Y recuerdo perfectamente el que estaba organizando todo aquello, dice, usted ha llegado tarde.
Pero es a las 4, son las 4:01. Llega usted un minuto tarde. Siéntese aquí y ahí me quedé a ver cómo seleccionaban a otros. Me sacaron 2 minutos al final por cumplir el trámite. Pero sí, sí. Entonces ya luego jugué con mis amigos en el Sporting de la Cruz y me lo pasé muy bien también. Bueno, pues es que sepan que el Madrid se perdió un gran jugador por ese minuto, que fue un minuto de gloria, porque luego además fue ese minuto que ha dedicado a todos sus muchísimos minutos a la medicina. Tomás, ¿alergología? ¿Por qué alergólogo? ¿Qué viste en ella? A ver. Bueno, pues la verdad es que cuando estuve ingresado en el Marañón, antes Hospital Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, en el año 75 tuve una neumonía. Y esa neumonía la pasé ingresada en el servicio de medicina interna. Y ahí había una joven alergóloga, la doctora María Rubio Sotés, que se dedicaba a la alergología. Aquello sonaba como muy misterioso, aquello, eran muy pocos los especialistas. Total, que cuando aprobé yo la posición, salieron las plazas, vi que salía una plaza para hacer alergología, digo, voy a ver a María Rubio, años después, y la verdad es que vi que era una especialidad con mucho futuro. Desafortunadamente así está ocurriendo, porque hay cada vez más alergias y más pacientes alérgicos y más enfermedades alérgicas. Y digo, bueno, pues esto puede ser una buena especialidad. Y allí hice la especialidad de alergología en el Gregorio Marañón, del 87 al 91. Esos 4 años también muy felices en el Gregorio Marañón. ¿Y te gustó la alergología? Encantado, estoy feliz de la especialidad. Y pues te hace alguna pregunta, porque seguramente que los espectadores nos preguntamos. A ver, ahora hay bastante dudas entre yo tengo una alergia, yo tengo una intolerancia, mi sistema inmunológico ha reaccionado de una manera. ¿Esto nos lo puedes así explicar para que entendamos? Pues no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Sabemos que hay una predisposición genética, sabemos que hay muchos problemas ambientales, de contaminación, por ejemplo, y sabemos que el sistema inmune está muy alterado. Entonces, la alergia es cuando el organismo reacciona frente a una sustancia exterior, como puede ser el polen de un árbol, como el olivo, o una proteína del melocotón. Por el contrario, la intolerancia es que hay personas que su sistema defensivo no produce, por ejemplo, lactasa. Entonces no metaboliza la lactosa correspondientemente y aparece la intolerancia a la lactosa. Los pacientes que tienen intolerancia al gluten no metabolizan correctamente el gluten y aparece la intolerancia a las harinas. Entonces una cosa es responder exageradamente a algo externo y otra cosa que te falte una enzima para metabolizar una sustancia. Pero además cada vez hay más enfermedades autoinmunes. El organismo está produciendo muchas tiroiditis o también, por ejemplo, cuadros de diabetes, sobre todo en cuadros infantojuveniles, parece que algo hay de reacción inmune frente a los islotes de Langerhans en el páncreas. Entonces hay muchísima alteración inmunológica, de luego el ambiente que estamos alterando está influyendo aparte de la predisposición genética. Por eso que hay más cuadros autoinmunes y más cuadros alérgicos. Y por ejemplo, ¿una alergia se cura o a lo mejor se pasa Hay alergias que pueden evolucionar favorablemente de forma espontánea. Casos muy concretos. Casi todos los niños con alergia a la leche, que aparece en los primeros meses de vida, el 90% y muchos de casos evoluciona favorablemente cuando madura el intestino. Igual pasa con la alergia al huevo. La mayoría evoluciona favorablemente, por tanto, se curan algunas alergias. O un adulto que tiene alergia al anisakis, o el parásito del pescado, haciendo correctamente la dieta, en un tiempo determinado desaparece esa alergia al anisakis. Hay otras que no solamente permanecen, sino que pueden ir aumentando. Es lo que llamamos la marcha alérgica. Aparecen cada vez más niños con dermatitis atópica, luego aparece la alergia alimentaria, luego aparece la rinitis y luego el asma. Entonces tenemos que intentar cortar esa progresión de la enfermedad para que no tengamos cuadros cada vez más crónicos y más aparatosos. Al final la alergia no es ni más ni menos que una enfermedad inflamatoria que puede afectar la piel, las mucosas o varios órganos a la vez, que es cuando aparece la anafilaxia, que es el cuadro más grave que incluso puede poner en riesgo la vida del paciente. Y en ese otro caso, por ejemplo, el que sea alérgico intolerante, por ejemplo, a la lactosa, porque no tiene lactosa, ahí sí que no hay solución, ¿no? Entiendo. Ahora mismo ya sí, tenemos fármacos, porque ya tenemos lactasa en fármaco y un paciente con intolerancia a la lactosa puede tomar eso y tomar lácteos. Y están muy avanzados los estudios con glutenasa, para aquellos pacientes que tienen intolerancia al gluten puedan tomar también gluten. Por lo tanto, vamos avanzando. Igual que para los pacientes alérgicos tenemos inmunoterapia, con la inmunoterapia específica podemos curar la alergia al polen o a los ácaros, o incluso tenemos vacunas para tratar la alergia a frutas, como el melocotón, y en algunos casos concretos, sobre todo en personal sanitario, la alergia al látex, tenemos también una vacuna
para curar a los alérgicos al látex. Entonces tenemos muchas herramientas y, por supuesto, está avanzando mucho la medicina. Tenemos los nuevos fármacos biológicos para pacientes con cuadros de alergia grave, sobre todo respiratoria o cutánea. Son los que llamamos fármacos biológicos que están yendo francamente bien. Que quizás son, porque siempre hemos reconocido lo del tema de los corticoides y todas estas cosas, ¿no? Estos, digamos que son más... Sintomáticos. Cuando hablamos de alergia estamos viendo la punta del iceberg. Esa punta del iceberg la podemos controlar con antihistamínicos, con antileucotrienos, con inhaladores con corticoides o broncodilatadores. Tenemos los corticoides orales, tenemos muchos fármacos para controlar los síntomas. Pero ese tratamiento farmacológico no cura el fondo alérgico. Ahí utilizamos inmunoterapia o lo controlamos en gran medida con los biológicos. O sea, la evolución, si dijeras tú, desde que empezaste tú a ejercer como alergólogo ahora, hay una evolución importante. Ha cambiado muchísimo. No solamente en el tratamiento, también en el diagnóstico. De las famosas pruebas cutáneas del siglo XIX, hemos pasado ya al diagnóstico molecular. Podemos identificar exactamente a qué proteína está el paciente sensibilizado. Y con eso podemos hacer no solamente un diagnóstico molecular, sino escoger el mejor tratamiento para cada paciente. Es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Esto antes, hace 40 años, no lo teníamos. Ahora sí podemos dar el mejor tratamiento a cada paciente y en el momento oportuno. Qué interesante, Tomás. Bueno, vamos a irnos unos momentos de publicidad, pero antes les voy a dar un consejo. El suelo pélvico es la región anatómica que sostiene los órganos de la pelvis, como la vejiga, el recto y el útero. Juega un papel fundamental en la continencia urinaria y fecal. El embarazo y el parto, deportes de impacto, la obesidad y la menopausia contribuyen a su debilitamiento, provocando en las mujeres escapes urinarios, pesadez vaginal y dolor durante las relaciones sexuales. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, saben que mejorar esta zona no depende solo de hacer ejercicios. Por eso realizan una historia clínica detallada en cada paciente para personalizar el tratamiento según sus síntomas, actividad física y genética, con resultados muy positivos. Confía en ARI, institutoari.com. Y ahora sí, vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, queridos espectadores, aquí seguimos con el doctor Tomás Chivato, pero antes les quería hacer una recomendación de la cual estoy muy implicado y además muy contento de podérsela hacer. Se trata del glucómetro que todos conocemos, que es este glucómetro, donde se basa en poner una tirita, con una pluma, con un pinchito, pincharte y medir la glucosa. Esto, personas que tenéis diabetes tipo 2, prediabéticos, gente que tenéis que controlar la glucosa en sangre, pues es algo que estáis haciendo continuamente. Lo hacéis menos de lo que se debiera porque duele, porque al final es muy engorroso. A veces te vas afuera, estás comiendo en algún sitio y evidentemente pues no es el lugar donde ponerte a hacer esto. Ahora tenemos una solución, que es el glucómetro sin pinchazo y sin dolor. Es tan solo colocar un dedo en un aparatito como este. Este aparato lo que va a hacer por cromatografía es medir el color de tu sangre. Y ahí está midiendo también la glucosa que tú tienes. Tenemos un móvil, una aplicación que es muy sencilla, le damos a un botón y en segundos vamos a ver qué glucosa tenemos en sangre. Esto va a permitir que controlemos muy bien la glucosa. Fijaros, la diabetes, si se controla bien, realmente no es una enfermedad. El problema es no controlarla, que es cuando empieza a tener problemas en la visión, en el riñón, en el sistema circulatorio, en el corazón, si tenemos una úlcera. Bueno, pero bien controlada no. Con este vamos a poder controlarnos perfectamente la diabetes durante varias veces al día. Media hora antes de comer, media hora después de comer, a veces si me encuentro un poquito que estoy mareado, no sé si tengo o no, la puedo medir, es decir, que vamos a medirla muchas veces para que tengamos un buen control y que el médico también la pueda mirar, porque queda todo registrado en el móvil. Así que
el glucómetro sin pinchazos, sin dolor, de Protege tu Vida. Estáis viendo un teléfono, llamad e informaros, porque os va a cambiar la vida a muchísimos que, bueno, tenéis que pincharos para medir la glucosa. Que no pincharse tampoco, se trata de medirla. Lo que pasa es que la podemos medir sin dolor y sin pinchazos. Bueno, pues dicho esto, seguimos con el doctor Tomás Chivato. A mí, antes de entrar en que me interesa mucho toda la parte de formación y del doctor Tomás Chivato incluso como maestro de maestros y todo lo que se hace en el San Pablo CEU, que es una universidad evidentemente muy prestigiosa, me gustaría que nos hablara, porque has trabajado mucho, Tomás, también en todo el tema de sociedades científicas. Cuéntanos, infórmanos de esto. Bueno, pues volviendo al trabajo en equipo, desde mi época como residente en el Grego de Marañón, vi cómo María Rubio Sotés alcanzaba la presidencia de la Sociedad Española de Alergología. Siempre me parecía un horizonte, esto es algo importante, trabajar en una sociedad científica. Comencé primero en la Sociedad de Madrid, Castilla-La Mancha, de Alergología y Inmunología Clínica, donde fui secretario tesorero, pero luego fui también tesorero de la Sociedad Española de Alergología y finalmente me presenté a presidente de la Sociedad Española de Alergología. Eso ocurrió del año 2006 al 2010. Y posteriormente ingresé en lo que es la Junta Directiva de la Academia Europea de Alergología, donde he ocupado puestos de responsabilidad, como es ser el primer Scientific Committee Chair o ser el primer vicepresidente de Ciencia, también vicepresidente de Educación, intentando mejorar la formación, no solamente a nivel de los alergólogos europeos, sino también de los pacientes. Nos interesa mucho que el paciente esté bien formado, que esté bien informado para mejorar esa alianza terapéutica. Y la verdad es que en estos últimos años la presencia de alergólogos españoles en la Academia Europea es muy importante. De hecho, por primera vez tenemos una presidenta, la doctora María José Torres, la primera vez que hay una española presidente de esta academia. Así que muy satisfecho de mi compromiso con las sociedades científicas locales, regionales, nacionales e internacionales. Es que es de mucho agradecer a la que ha dicho el paciente cuando un médico nos contáis lo que tenemos, lo que no tenemos, cómo nosotros también nos podemos un poco mirar las cosas, ¿no?, de cómo estamos. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que tengamos esa base, que no digo que sepamos de medicina, pero sí que sepamos lo que te está ocurriendo en tu cuerpo, ¿no? Tampoco para no alarmarte ni tampoco para decir, bueno, esto no es nada, ¿no?, sino realmente, y esa labor, yo creo, de explicación y de divulgación que hacéis a algunos médicos, por desgracia no todos, yo creo que la agradecemos muchísimo. Totalmente de acuerdo, es esencial. Por ejemplo, a nivel nacional se realizan cursos de autocuidados para pacientes asmáticos, campamentos para niños asmáticos. Tenemos el libro de las enfermedades alérgicas para todos los alérgicos, poniendo así en el Google el libro de las enfermedades alérgicas. Es un libro de 500 páginas con todas las enfermedades bien explicadas para que el paciente sepa qué es lo que tiene, cómo se diagnostica, cómo se trata y cómo puede evolucionar. Porque, como decía, son enfermedades crónicas y hace falta que el paciente se comprometa en el control de su enfermedad. No sirve empezar a prescribir fármacos, hay que explicar al paciente y el paciente tiene que comprender, y también la familia. ¿Cómo fue, cambiando un poco, aunque dentro de las mismas pautas de formación, cómo fue tu entrada a la Universidad San Pablo CEU? Como profesor. Como profesor. Bueno, pues yo estaba del Hospital del Aire, donde fue una época felicísima, pues hubo una reestructuración de sanidad militar y nos concentramos todos los médicos en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, también una época muy feliz, donde se firmó un convenio con la Universidad CEU San Pablo. Yo previamente había sido profesor asociado de la Complutense, pero al firmarse el convenio con el CEU desde Gómez Ulla, me empecé a ser el director de grados, como se llama ahora, de medicina durante 6 años. Me hacía cargo de los alumnos de medicina. El convenio cambió, se firmó un convenio con otro grupo hospitalario, HM, y el entonces rector me pidió que si aceptaba ser decano. Fui aprobado por el patronato y pues llevo 6 años de director de grado y 14 temporadas utilizando símiles futbolísticos de decano en la facultad, 14 años. Vale, ahora vamos a hablar de esa parte tuya que estás haciendo ahora. Yo recuerdo, a ver si no tengo tan mala memoria, que cuando nosotros prácticamente nos llevamos unos añitos, no mucho, pero cuando nosotros estábamos haciendo la carrera y terminábamos, se decía, oiga, que no estudie nadie más medicina, que estamos hasta arriba de médicos, que va a ser una fábrica a hacer parados. Es verdad eso, ¿verdad? Yo recuerdo que había algo de eso y ahora, sin embargo,
faltan médicos, pero luego tampoco hay oferta para los médicos. No sé, esto es un follón. Yo no sé cómo nos puedes explicar este histórico y si ves alguna o no solución. Pues es un problema de Estado, ya no es un problema de opinión, es un problema de Estado muy serio. Efectivamente, en los años 70 y 80, hasta que, me acuerdo yo, cuando entré fue la primera vez que había numerus clausus. Hasta los años 70, todo el que quisiera podía estudiar medicina. ¿Qué ocurría? Que estudiar medicina no te faculta para ejercer una especialidad, había que hacer formación especializada. Entonces teníamos una bolsa de 20.000 médicos en España sin posibilidad de acceder a la formación especializada. Entonces se endurecieron los criterios de admisión en las facultades y eso ha servido durante décadas. Pero luego no hemos tenido una herramienta fundamental que es un registro de profesionales. Con lo cual estamos ahora mismo en el 2025 que nos faltan algunos especialistas y cuando nos vayamos los baby boomers más que van a faltar. Entonces ahora se está intentando corregir con aumento del número de estudiantes de medicina, aumento del número de facultades de medicina, pero es que no es aumentar en primero, es que hay que acabar la carrera y hacer la especialidad. Con lo cual aquí vamos a tener un problema importante en cuanto a la asistencia sanitaria. Y no solo de médicos, hablo también de enfermeras. Se calcula que faltan miles y miles de enfermeras en España. Entonces vamos a tener un problema. Lo estamos teniendo ya, ¿eh? Ya se ve, pero Tomás, si por ejemplo, a ver, pensándolo así a grosso modo y a lo mejor de una manera muy bruta, si tú dices, bueno, ahora necesitamos, imagínate, de aquí a 3 o 4 años, que tampoco es tanto, ¿no? Necesitamos tantos traumatólogos, tantos cardiólogos, tanto tal, entonces se coloca el MIR de tal manera que sean esos, ¿no? Y teóricamente cuando sale deberíamos de... Aciertas, eso es sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, hay un problema entre quién pone el cascabel al gato. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, colegios de médicos, sociedades científicas, que eso ocurre también con la recertificación. Actualmente es importante que los médicos estemos recertificados y no está siendo así. Hay una validación periódica colegial, pero tenemos que tomar mucho más en serio cómo se actualizan los conocimientos de los profesionales de la medicina en carreras tan largas. Yo hace más de 40 años que acabé la carrera y la medicina y la radiología ha cambiado muchísimo. Hay que formar muy bien a lo largo de toda la vida a los profesionales, pensando en la seguridad de los pacientes siempre. Entonces hay muchos retos que los ministerios, las consejerías de sanidad deberían atender. Y hay una parte importante de un problema que los médicos se nos van, ¿no? Se nos van por el tema económico, fundamentalmente, ¿no? Entiendo que un médico termina y se va, no sé, a Australia, Estados Unidos, me da igual, y además como son chavales y chavalas muy bien preparados, con idiomas y tal, y que a lo mejor han hecho un Erasmus y tal, dicen, bueno, pues yo no tengo ninguna, pues me voy, ¿no? Eso se solucionaría pagándoles más, quedándose aquí, solamente eso, ¿faltaría algo más? Bueno, pues podemos poner un buen ejemplo que es nuestra consejera, Fátima Matute, está haciendo esfuerzos para conseguir estabilizar el mayor número posible de profesionales, para que no haya tanto médico interino. También se están premiando la dedicación de los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatra, para ajustar los horarios, para que compatibilicen también con la vida familiar. Entonces se pueden hacer cosas y, por ejemplo, aquí en Madrid se están haciendo cosas. Es cierto que la sanidad está transferida, está el Ministerio de Sanidad, pero luego son las consejerías las que tienen que tomar medidas. Y efectivamente, mejorar la retribución sería algo también interesante e importante. Luego está el problema de los presupuestos, el dinero que hay que dedicar a educación, a gasto sociosanitario, gasto de personal, las grandes obras, porque estos grandes hospitales que hablamos antes de La Paz, de Quirón de Marañón, necesitan reestructuraciones. Hay planes muy ambiciosos y muy innovadores para seguir teniendo una magnífica sanidad, porque eso sí, tenemos que decir que tenemos una muy buena sanidad en España, y en concreto en Madrid, de los mejores hospitales están en la Comunidad de Madrid. Hace falta que el profesional esté más contento con el ambiente de trabajo, con el tiempo que tiene para cada paciente, y hay que, por tanto, atender un poquito mejor a medicina de familia y comunitaria, centro de atención primaria, son cruciales, es la puerta del sistema. Claro. Un alumno, a ver si te puedes trasladar a cuando estabas en la universidad, y ahora te trasladas y ves los alumnos que estás viendo continuamente. Dime algunas diferencias, para bien, para mal, ¿en qué ha cambiado?
Bueno, pues antes, como no había numerus clausus, todo el que quería hacer medicina era porque por vocación quería hacer medicina. Por tanto, todo el que entraba en la carrera de medicina quería ser médico. Ahora muchas veces, como entran los que tienen la mejor nota, no todos entran por vocación, sino se ven empujados para decir, no, tú con esta nota de sobresaliente de 10 tienes que hacer medicina. Porque eso sí que es cierto, Adolfo, los médicos siguen teniendo un prestigio social en el ranking de profesiones. Tienes que hacer medicina, tienes que hacer medicina. Esa es una diferencia. No todos los que entran ahora entran por vocación, entran por nota. La segunda diferencia es que, lo has comentado, no les importa viajar. Todos hablan idiomas, no eran como nosotros que llevamos muchas décadas estudiando inglés. Estos hablan perfectamente inglés y no les importa moverse por el mundo. Incluso en actividades de voluntariado. Tenemos alumnos en el CEU que van a Sierra Leona, que van a Camboya, que van a Perú. Tienen una pasión por hacer un mundo mejor realmente importante. Luego sí que es cierto, y esta es una frase que siempre me inspira el profesor don Manuel Díaz Rubio, presidente de honor de la Academia de Medicina, que una cosa es ser médico, otra cosa es estar de médico y otra cosa es sentirse médico. Ser médico, acabas, te dan el título y tienes un título en la pared, eso es ser médico. Estudias 6 años de carrera, ser médico. Otra cosa es estar de médico. De 8 a 3 soy médico. Y luego el resto del día, tiempo libre, viajes, gimnasio. Y otra cosa es sentirse médico. Sentirse médico son 24 horas al día, 365 días al año. Es algo que es inherente a una profesión milenaria. Entonces, quizá esa parte sí le falta un poco a las nuevas generaciones. Y luego, todo el tema de las redes sociales, quizá gastan mucho tiempo en redes, tanto WhatsApp, tanto TikTok, tanto Instagram, tanto, que luego al final no comunican bien. Siempre le digo a los alumnos, cuando van a ver un paciente, la primera impresión no admite una segunda oportunidad. Entonces, si la primera vez que ves a un paciente no te gana su confianza, no eres capaz de mirarle a los ojos, de escucharle, y ya no te digo si te presentas, hola Adolfo, soy Tomás Chivato, soy tu médico, no te gana la confianza. Hay que ganar la confianza desde el primer momento. Igual que hay que explicar y explicar bien las cosas. No se trata de dar informes de 10 páginas con términos que a veces no entiende ni otro médico. Se trata de que el paciente tiene que conocer su enfermedad y saber cómo puede establecer esa alianza terapéutica que no me canso de repetir a los alumnos. Es muy interesante esto que dices, porque sí es verdad que quizás los alumnos de ahora, que son mentes muy brillantes, porque lo han demostrado durante todo su proceso de estudios, ¿no? Y llegan a ser los mejores, los top, los que sacan mejor nota, quizás a lo mejor lo han tenido todo, siempre han estado ahí, arriba, o sea, lo han tenido todo, digamos, no fácil porque han trabajado mucho o son muy, muy brillantes, pero claro, cuando les dices ciertas cosas de que entran más las empatías, el mirar a la cara, ¿no? Si yo le voy a curar igual, ¿no? Pero es que ese curar igual a lo mejor no le curas igual, ¿no? Porque a veces tú lo decías, que a lo mejor no tiene cura, a lo mejor es más un acompañamiento, De hecho, han hecho una encuesta recientemente entre pacientes en España y, por supuesto, se valora que el médico le diagnostique correctamente y le trate adecuadamente. Pero cada vez más se valora que se le trate como una persona. Porque tenemos un problema y es la pantalla del ordenador. Hay que registrarlo todo. Claro. Entonces, como hay que registrarlo todo, no dedicamos el tiempo que se merece al paciente, insisto, mirarle, explicarle, escucharle. Necesitamos más tiempo y algo menos de tecnología. Por eso, toda la formación en humanización que hagamos es poca. En San Pablo me preocupo mucho de seminarios de ciencia y humanismo, jornadas de humanismo, jornadas de antropología, congresos de bioética. Tenemos una cátedra de educación médica y humanización con la Fundación MSO 10. Tenemos un observatorio de la humanización de la asistencia sociosanitaria. Estamos trabajando también con un decálogo de la inteligencia artificial, porque esto ha llegado ya. Lo que tendremos que es aprender a utilizarlo. Igual que los coches que tenemos pueden ir a 180, pero si vas a más de 120 no solo la multa, es que puedes tener un accidente. Pues igual la inteligencia artificial y todo lo que está llegando. La telemedicina nos va a facilitar la relación con los pacientes, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar desplazamientos, pero nunca va a sustituir una entrevista personal a una entrevista a través de la pantalla. Y tú dirías que quizás dentro de tu universidad, CEU San Pablo, es más, digamos que da ese valor añadido a una universidad más pública que todos conocemos, es decir, quizás en tu universidad se pueda hacer más esa parte que a lo mejor en otras universidades a lo mejor no se tiene como
como concepto, como interiorizado, ¿no? ¿Puede ser eso o no? Porque es Bueno, un poco lo que nos da la sensación desde fuera, ¿no? Hombre, tenemos una ventaja en el CEU y es que tenemos más de 90 años de historia, ya es una historia. Tenemos Fue la primera universidad privada, ¿no? En Madrid. A nivel nacional, primero fue Navarra, hay que reconocerlo, pero a nivel de Madrid fue la primera privada. Entonces, formación humanística desde hace más de 90 años, que empezó don Ángel Herrera con don Ángel Ayala, creó el CEU. Pero luego llevamos 50 años formando médicos, también tenemos una larga trayectoria. Y luego en estos últimos años, como digo, muy focalizados a la humanización. Grupos reducidos, trabajo en equipo, tenemos una unidad de educación médica. Nos preocupamos que los alumnos tengan otros valores, otra formación, aparte de lo que es la específicamente como formación como médicos, porque por supuesto tienen que adquirir unas competencias como cualquier otro estudiante. Pero luego también les orientamos en esos proyectos de voluntariado. En grupo, por ejemplo, esta semana nos han dicho que más de 70 jóvenes de la facultad se van a ir a Asturias a arreglar ermitas y capillas en verano. Entonces, se puede hacer mucho bien en Madrid, en Asturias, en Sierra Leona. Esa parte de entrega y voluntariado es algo fantástico en los jóvenes. Siempre aprendo de los alumnos cada día. Luego hay una parte que estarás conmigo, que predicar con el ejemplo es muy, muy importante, ¿no? Yo iba a decir sufrido, tampoco, no voy a ser exagerado, pero sí he vivido, yo estudié químicas, sí he vivido profesores, yo estudiaba en la Autónoma, que tenían que dar clase porque no les quedaba otra. O sea, a ellos lo que les gustaba era investigar, hacer su doctorado, sacar su cátedra quizás, y llegabas a clase y tú no notabas, porque es que no ni mirabas, ponía la pizarra, y esa parte del profesor ahí en el CEU San Pablo, la miráis bien para que realmente, porque claro, yo sí te estoy diciendo, no, tú tienes que ser muy humano, y resulta que yo ni te miro a la cara. ¿Cómo combináis esto? Bueno, porque es difícil, difícil. En una universidad pública que tienes ahí tú tal, y el profesor llega y dice, bueno, al final él está investigando, pero quizás en vuestra universidad. Pues bueno, hemos hablado mucho de humanización, luego hablaré de investigación, pero efectivamente hay un proceso de selección. Hay un proceso de selección en la universidad. No solamente son los méritos académicos y científicos, están también el currículum personal, la evolución, las creencias. El proceso de selección es importante y luego también hay formación de formadores para que se inspiren bien en los principios de algo que nos ha traído hasta aquí. Estamos aquí por la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo cristiano. Entonces, esta universidad sí que tiene unos valores que se fundamentan en el humanismo cristiano. Tenemos un instituto de humanidades, Ángel Ayala, que nos aporta no solamente las asignaturas de medicina, sino otras asignaturas que te enriquecen como persona. Entonces, tenemos un buen cuadro de profesorado. Y inherente a la docencia va la investigación. Un buen profesor tiene que crear conocimiento. El conocimiento que se crea en la universidad es importantísimo. No se trata de transmitir conocimiento, sino de ser una academia. Hay que generar conocimiento, transmitir conocimiento y aplicar conocimiento. Y ese conocimiento tiene que tener 3 cualidades que aprendimos en el Hospital del Aire. Tiene que ser éticamente bueno, estéticamente bello y científicamente verdadero. Para que sea... A ver, repítelo, que me ha encantado. Éticamente bello, científicamente verdadero y estéticamente bello. Bueno, bello y verdadero. Qué bueno. Era un lema que tenía el general Arturo Ortiz para todo el hospital. Qué bueno. Yo recuerdo que he tenido la suerte de estar en alguna ocasión con el profesor Guillén, ¿no? Que es muy... En este aspecto es como ya muy sabio, muy entrañable, y dice, el mejor traje de la vida es la formación. Y digo, qué verdad es. Es que en la formación está, digamos, la esencia, ¿no? Y en caso de los médicos, Tomás, creo que además, como vosotros tenéis que transmitir, o sea, vosotros no hacéis, es decir, yo ya tengo que estar transmitiendo porque esto tiene que seguir. O sea, y es básico que siga, y yo he llegado hasta aquí y seguramente mi siguiente generación llegará un poquito más y la siguiente llegará más. Bueno, aquí tenemos el aula magna, ¿no? Sí, este es el aula magna, Reina Sofía, por cierto, que se hizo la Reina Sofía honoris causa. Y bueno, este es el equipo que a diario me acompaña, el equipo de Canal. En la facultad damos muchos diferentes grados, posgrados, tenemos escuela de doctorado, tenemos formación online, pero el equipo de Canal me acompaña a diario. Veo aquí de izquierda a derecha a Isabel Sánchez Vera, Verónica Alonso, María Escribese, Beatriz Bravo, Arantxa Rodríguez Cortázar y José Manuel Pozuelo, que ha estado hasta hace muy poquito como vicedecano. Y es el equipo de Canal, pero volviendo siempre a esa idea del trabajo en equipo. Sin equipo no se avanza. ¿Cómo están ahora cuántas universidades ahora hay, por ejemplo? Impartiendo medicina ahora mismo hay 44 facultades en España.
Solo en Madrid tenemos ya 10 facultades, 4 públicas y 6 privadas. Aún así, hay un grupo de jóvenes que no acceden a cursar la carrera que ellos desearían, que sería medicina, porque son 25.000 en toda España y hay prácticamente 8.000 y alguna plaza más. Entonces, es una pena, eso sí es cierto, cuando algún padre me pregunta, el criterio de selección solo la nota de bachillerato, pues lamentablemente es el fundamental. Es una pena porque hay jóvenes, estoy seguro, que se quedan sin poder cumplir su sueño de hacer medicina. Y ocurre también a algunos al revés, que a lo mejor empiezan medicina y dicen, y en segundo... Sí, eso también lo estamos observando. Sí. Hay algunos jóvenes que empiezan la carrera por la nota, empujados por la familia, y luego cuando ven la carrera, de bueno, ¿esto qué es? Demasiado compromiso, mucha responsabilidad, y algunos jóvenes, eso antes no pasaba y ahora sí lo observamos. No es muy frecuente, pero ocurre. Te voy a pedir un favor que también va en lo personal. Sí. Es decir, porque yo tengo una hija que quiere estudiar medicina. Sí. Y estoy seguro que muchos espectadores, algunos de sus hijos o sus nietos, y están ahí, no, me gusta la medicina. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para aclarárselo, para lo que les viene después? O sea, no sé qué, como profesor, como un gran profesor y además profesor de profesores y con toda tu experiencia a nivel de maestro, dinos algo que les digas. Bueno, pues es una carrera preciosa. Es una carrera donde vas a ayudar, vas a veces curar, como hemos dicho, pero siempre vas a acompañar, cuidar, consolar. Una palabra, compasivo, ser compasivo. Entonces, cualquier persona que quiera hacer medicina al final lo va a conseguir. No solo porque tenemos estas facultades, sino porque hay otras facultades fuera de España incluso. El que quiera hacer medicina al final lo va a conseguir. Pero sí le daría un mensaje de no obsesionarse con hacer medicina si no tienen un hábito de estudio importante, porque es una carrera muy larga y implica muchas horas de sacrificio. Por tanto, se van a comparar a lo mejor con otras carreras y dicen, uy, es que mi amigo, mi amiga va 3 horas a clase y ya tiene el día libre. Aquí no, son muchas horas de clase, muchas horas de práctica, luego las prácticas en los hospitales, en los centros de salud, luego viene el MIR. Entonces, tiene que ser corredores de fondo, no vale corredor de sprint. Entonces, esto es lo de la liebre y la tortuga, que hay que ser un poquito tortuga. Al final llegas a la meta, aunque tardes más tiempo. Lo segundo es que tiene que ser una persona que se cuide mucho. Yo digo a mis alumnos que se tienen que cuidar no solo físicamente y mentalmente, también socialmente, anímicamente e incluso espiritualmente. En una carrera tan larga que va a durar toda la vida, yo llevo más de 40 años en ejercicio y todavía los que quisiera, porque ser médico, colgar la bata, se tarda mucho en colgar la bata. Entonces te tiene que gustar mucho el trabajo y tener espíritu de sacrificio, pero luego te da mucha satisfacción cuando ayudas a alguien, cuando tienes pacientes que llevan contigo por más de 35 años acompañándote, como a mi amiga Pilar, ya te haces amigos de incluso algunos pacientes. Bueno, pues creo que ha sido un consejo genial. Estamos terminando. La verdad es que ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí, Tomás. ¿Qué tal te has sentido? Muy cómodo, contigo es un privilegio compartir. Me quedaría toda la tarde, o toda la mañana, toda la noche, 24 horas podríamos estar hablando. Como una guardia. Por cierto, las guardias, que es un trabajo muy importante, de mucha responsabilidad, y que hay que cambiar el formato. Dentro del cambio, nada de 24 horas, de 12 horas. Pues muchas gracias, doctor Tomás Chivato. Aquí les dejo, pues ya nos estamos despidiendo, este libro, Historia de nuestros médicos, que lo hemos hecho con mucho cariño, 10 médicos en mi vida, su vida, y nada, pues aquí lo tienen si quieren. Y bueno, y decirles que ha sido un placer estar evidentemente con el doctor Tomás Chivato y con todos ustedes en este programa. Muchas gracias.